Ok, San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dijo nuestro Señor Jesucristo esas palabras: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Padre, te damos gracias por tu maravillosa presencia, por tu palabra, gracias por tu unción, gracias porque eres bueno, gracias, Padre, por toda la maravillosa bendición que ya tenemos desatadas en este tiempo, Señor, en nuestras vidas. Gracias por esa bendición que enriquece y no añade tristeza, Padre. Gracias porque has venido a través de Jesús a morir por nosotros, derramar tu sangre, bajar al infierno y resucitar al tercer día. Gracias porque sepultaste todo pecado, toda maldición, toda enfermedad, toda dolencia, toda pobreza, tú la sepultaste allá, Señor. Por eso ahora somos más que vencedores en el nombre de Jesús, y desatamos y declaramos esa bendición sobre nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, guíanos, Señor, para dar tu palabra conforme a tú la hablaste a través de los profetas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el Señor de esta reunión, tú eres el que señoreas en nuestras vidas. Te pedimos sabiduría y revelación, Señor, como lo hizo siempre el apóstol Pablo, Señor, y tú le diste esa revelación. Ahora sí, ahora nosotros te la pedimos y la recibimos para que esta semilla, tu palabra, pueda dar fruto abundante, Señor, y que tu gracia y tu poder puedan manifestarse en cada uno de los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues prácticamente estamos concluyendo con este tema que se llama Conociendo al Espíritu de Dios. Ya lo ha conocido, ¿verdad? Más o menos a través de su palabra. Lo conocemos a través de los milagros, de su manifestación de poder. Lo conocemos de diferentes formas, pero ahora es necesario era necesario más bien que conozcamos de acuerdo a su palabra quién es el Espíritu Santo. Es la persona de la deidad que está en el nuevo pacto con nosotros, ¿correcto? Simple y sencillamente el Espíritu Santo es Dios. ¿Está de acuerdo en eso? El Espíritu Santo es Dios. No es la tercera persona de Dios, como dicen muchos. Siempre dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo, y lo dejan al final como si fuera la tercera parte de Dios. Pero no es una tercera parte. Es la tercera persona de Dios, pero no en tercer lugar, para que me entienda. No está en tercer lugar. Primero, y debemos entender que el Espíritu Santo sencillamente es el que está con nosotros en el nuevo pacto. No es Jesús el que está con usted, ¿verdad? Muchos dicen que Jesús habita en mi corazón, sí, pero por el Espíritu Santo, porque Jesús está a la diestra del Padre. Pero por el Espíritu de Dios, Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a hablar las cosas que oyere, ¿sí o no? Las que están escritas, pero las que vienen también, las que están por venir, Él nos iba a avisar. Es decir, el Espíritu Santo es Dios mismo, y Él glorifica a Jesús. Todo lo que Jesús dijo en su palabra, el Espíritu Santo no nos revela ahora los que estamos habitando en este tiempo. Por consecuencia, no es la tercera parte de Dios el Espíritu Santo. Simple y sencillamente es una persona divina, no humana. ¿Cuántos saben que no es humano el Espíritu Santo? Muchos creen que porque dicen la persona del Espíritu Santo, han creído que es un ser humano, que piensa como ser humano, que actúa como ser humano, pero no es así, no puede ser. Él es una persona divina, y mezclan la persona humana con una persona divina, lo cual no debe ser jamás. En Efesios capítulo 4, versículo 30, vimos que el Espíritu Santo se contrista o se entristece, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4. Regularmente el libro de Efesios es un libro donde se habla mucho de guerras en lugares celestiales, pero en el capítulo 4, versículo 30,
Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Usted fue sellado cuando recibió a Cristo Jesús. Pero dice, no contristéis, significa que no lo entristezcamos, ¿no? ¿Sí o no? Si se entristece el Espíritu Santo, muchos dicen, significa que tiene sentimientos, significa que es un ser humano. No, una cosa es el sentir de Dios y otra cosa es el sentir de los seres humanos. No es un sentimiento humano el que tiene el Espíritu Santo. Se entristece conforme a la tristeza según Dios. Es muy diferente, no es la tristeza humana, sino la tristeza divina. Fíjense, si fuera por la tristeza humana, fuera muy sencillo entender. Como seres humanos, de repente usted ve a una persona, me tocó ver ahí en el evento de la campaña esta, me tocó ver una persona que hace 2 años, lo vi agarrando un micrófono, caminando, parado, perfectamente, con perfectas condiciones. Y ahora lo vi en la campaña y lo reconocí. Y entendí de parte del Espíritu que ahora ya andaba con un pie que se lo habían cortado en una silla de ruedas. Me dio mucha tristeza, y me dio tanta tristeza que le sembré ahí algo, me dio mucha tristeza, sentí como una tristeza profunda en mi corazón, porque yo lo vi hace 2 años bien, y de repente yo lo vi con un pie totalmente, se lo estaba cortado, no supe qué pasó ni nada, todo sucio, olía muy mal, pues de que no tiene quien lo atienda, no tiene mamá, tiene una hermana y no sé. El caso es que andaba con un niño y ahora pide dinero. Me dio tanta tristeza porque yo lo vi caminando, lo vi con un micrófono, y eso realmente, según la tristeza humana, pues le sembré dinero, pero según la tristeza de Dios, Dios se entristece en ver a las personas así, pero Dios no puede hacer nada si ellos no tienen fe. ¿Cuántos saben? Dios no pudo hacer nada para sacarlo de esa situación de que no le cortaran el pie, porque él necesitaba fe para que Dios actuara. Si fuera Dios como los humanos, créanlo que a lo mejor como ser humano nosotros le apoyamos, le ayudamos para que nunca le hubiera cortado el pie, pero según Dios no pudo hacer nada Dios. ¿Por qué no pudo hacer nada? Porque necesitaban ejercitar fe y conocimiento en la palabra de Dios, porque el pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, la tristeza según el Espíritu, él se entristece por algo que viene aquí en Efesios capítulo 4. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Y hay una palabra muy importante que se llama maledicencia. Cuando las personas comienzan a hablar mal de Dios, el Espíritu Santo se entristece, ¿sabe usted? Hay líderes, ministros que estudian la Biblia hablando mal de Dios, hablando pestes de Dios, diciendo que Dios es el que mata, que Dios es el que enferma, que Dios los tiene en la ruina, que Dios se llevó a su hijo, que Dios puso una plaga, que Dios mandó cáncer. Bueno, ¿ustedes creen la primer tristeza o más grande tristeza del Espíritu de Dios es que estén hablando mal de Dios, de Él mismo o del Padre, como le quieran llamar? Están hablando mal de Dios y dice, por eso dice, no con tristeza al Espíritu Santo, con maledicencia, decir mal acerca de Dios. Hay muchas personas que hablan y critican a Dios de una manera severa, pero no son personas que no conocen la Biblia, son personas que se llevan estudiando la Biblia todos los días en oración, hablando mal de Dios. Hay personas que usted va a encontrar orando en lugares, sean iglesias, sean etcétera. Usted va a encontrar personas orando hasta 5 horas diarias, pero dentro de esas 5 horas que ellos oraron, a lo mejor estuvieron maldiciendo a Dios. Habrá sido una oración que Dios escuchó, habrá sido una oración agradable a Dios diciendo, Dios, si es tu voluntad, sana a mi hijo, si no es tu voluntad, que siga enfermo. Y duraron horas dirigiendo su oración hacia Dios, pero maldiciendo a Dios. ¿Está captando? Por eso siempre lo hemos dicho, que el justo por su fe vivirá, no por la oración, ¿verdad? Pero usted no deje de orar. ¿Estamos de acuerdo? Muchos dicen, porque oro 8 horas diarias, ya Dios me va a usar y me va a ungir y Dios me va a utilizar para su obra. No, no es por tu oración, es por tu fe, que Dios, por tu conocimiento. ¿Podrá Dios
bueno, realmente sí ha habido, por la gran misericordia de Dios, ha habido muchas personas o lugares donde crecen bastante. Estaba viendo un video por ahí de un apóstol, pastor o apóstol, algo así, por allá del sur, no recuerdo si es de Veracruz. Estaba viendo ese video y sí, pues tiene una congregación como de, ¿qué será? 400, 500 personas, grande, y lo más seguro es que tenga, él hace mucho liberaciones y eso. El único detalle es que está liberando a los propios hermanos de la iglesia. Y dicen, ahora dice él, liberación a través de vómito. ¿Sí escuchaba eso? No. Usted no lo escuchó a lo mejor, pero yo sí. Liberación a través de vómito. Y ahí van los hermanos, pasan al frente, tienen un periódico y vomitando. Según él los libera de los demonios. Liberación a través de vómito, y van los hermanos. Pero hay algo muy interesante en un video de ellos. Que una hermana que ya que la habían, son hermanos, estaban llenos del Espíritu, hasta estaban temblando el Espíritu Santo. Bueno, los que creen en la temblanza, ¿no? No templanza, temblanza. O temblor, como le quieran llamar. Si está mal dicha la palabra. Algunos creemos que podemos ser tocados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es algo muy importante. Estaban los hermanos ahí llenos del Espíritu Santo, y llega el pastor, en el nombre de Jesús, ser libre, con liberación de vómito, a través de vómito. Y ya van las hermanas sugieres y pasaron a la hermana para el frente, y ya le agacharon la cabeza que estaba ahí, como no podía vomitar. ¿Qué cree que hicieron? ¿Qué cree usted que hicieron? No le metieron el dedo, le estaban pegando en el estómago para que vomitara. Por Dios, dije, estaban provocándole el vómito para hacerla libre. No. Bueno, no dudo que a alguien en un momento dado de su vida, que yo he visto que personas los ministran y que tenían un tumor y que lo arrojan por la boca, lo vomitan y salió el tumor, ¿no? Algunos. Otros he visto que el Espíritu Santo les desaparece el tumor sin vomitarlo. Bueno, pero a fin de cuentas le estaban golpeando a las hermanas en la panza para que vomitara. Entonces dije, ¿cuál liberación entonces? ¿Liberando a los propios hijos de Dios? Pues no. Entonces el caso es que la falta de conocimiento ha logrado que el pueblo no salga adelante. Este pastor ministra a través de chicles también, les da chicles, hermanos, van a sanar con el chicle. Bueno, su idea, ¿no? Y no dudo que haya una fe en ello, pero en lo que sí no debemos hacer es liberar a los propios hermanos. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, cuando conocimos al Señor Jesucristo, no conocíamos la palabra de fe, pero se llevaban liberando una hermana. Duramos 1 año y medio en Mazatlán, y cada 3 días, cada 4 días, la hermana se endemoniaba y lo liberaban. Y vomitaba. Ahí fue donde conocimos la liberación a través de vómito. Entonces, no me gustaría liberar personas así, ¿verdad? ¿A usted le gustaría liberar a través de vómito? Y que lo vomite usted en la ropa así. Manda. Ajá. Puede darse el caso de que salga alguna enfermedad a través de ello, ¿no? Pero no significa que salga no significa que el demonio pueda salir a través de un vómito, pues, excepto que le hayan dado un pastel embrujado a la pobre doña y que esté arrojando el pastel para afuera, posiblemente, ¿no? Entonces, que se ha dado caso, ¿no? Le dicen, me trajo el vecino un pastel, qué rico, me lo comí, y era una brujería. Bueno, los que no tienen a Cristo, ¿no? Y ya usted lo libera y de repente echa el pastel para afuera. Pudiera suceder, pero el demonio no es un vómito, pues, los demonios son espirituales. Usted le ordena, declara la palabra, te sales en el nombre de Jesús, y se sale. No necesariamente tiene que haber una manifestación de vómito, no necesariamente. O sea, puede salir el demonio sin el vómito. Pero sin embargo, sí hemos visto algunos que vomitan, ¿no? Ya sea porque a lo mejor haya tenido una enfermedad, que el espíritu ese haya ocasionado una enfermedad en su cuerpo y pudiera vomitar algo que es la enfermedad, pues. ¿Lo está captando? Entonces, muchos creen que el vómito es el espíritu inmundo, pero no es así. Es algo espiritual y sale de la persona porque usted se lo ordena. Pero pudiera darse el vómito en el caso de que dijeras, bueno, el espíritu se le estaba ocasionando una enfermedad en el estómago
o en su cuerpo y la arrojó la enfermedad. Pudiera darse el caso, no lo negamos, pero que todos los hermanos, y luego a los hermanos, imagínense de repente que los pase, yo aquí, a ver, pásenle, hermano, los voy a ministrar, los voy a liberar. De repente ya andamos aquí, ahora tráiganse periódico allá y vomitando todos. Pero es una congregación que está muy grande, usted los ve y los va a encontrar. Pero igual, yo he echado fuera demonios, no han vomitado y las personas han sido libres de los espíritus inmundos. Hemos hecho ese tipo de liberaciones, se podría decir. Y no necesariamente tiene que ver todo eso. Un pastor de México que salía en la televisora, una vez salía un curita, salía un pastor y salía un judío y salía no sé qué, hablando del mundo espiritual de las tinieblas, salía un adivino, y ese pastor también hacía liberaciones, pero él no vomitaba, o sea, reprendía y nada más les abría los ojos a la persona, a ver, mírame, te echo fuera en el nombre de Jesús, y ya, se salían. Pero a fin de cuentas se vuelve una falta de conocimiento en las escrituras todo esto. ¿Por qué razón? Por lo mismo, situación de que se ha retransmitido a través de generaciones una costumbre, se hace costumbre, se ve que todas las costumbres al rato se hacen leyes o normas, es algo, una costumbre al rato se vuelve, si no, pregúntale acá al hermano, una costumbre es una norma y una norma es luego una ley, ¿no? Algo así. Las personas ya tienen por ley de que todos los que se liberen tienen que ser vomitados, entonces no es así, y esto ha traído confusión, se ha traído confusión, inclusive que liberen a los propios hermanos de la iglesia. Entonces, bueno, ¿no han nacido de nuevo o qué? Lo único que nos hace libre y lo más importante es su palabra, esto nunca va a fallar. Entonces, vamos a encontrar ese tipo de situaciones, pero hay algo muy importante que debemos entender. El Espíritu Santo se entristece por la falta de conocimiento, en entender que las personas comienzan a maldecir, a hablar mal o decir mal acerca de nuestro Padre Celestial. Son las características del Espíritu Santo, se entristece, claro, se entristece cuando ve la falta de conocimiento, se entristece cuando él ve a alguien hablando acerca o mal acerca de Dios. Y es importante que entendamos nosotros esta situación. Bueno, entonces el Espíritu Santo también habló y tomó decisiones en algunos momentos dados. Recuerda que ya lo vimos. Él enseña, es maestro, toma parecer en asuntos cotidianos o ministeriales. Por ejemplo, cuando enviaron, dice que ungieron a unas personas, le impusieron las manos y los enviaron a predicar el Evangelio. Por ahí eso viene en Hechos capítulo 13. Usted va a encontrar que el Espíritu de Dios dijo: apartadme a Bernabé. Hechos capítulo 13, versículo 2. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado, o del ministerio. El Espíritu Santo toma decisión en establecer ministerios. Obviamente que alguno de ustedes no necesariamente tiene que ser constituido por algún ser humano. Directamente el Espíritu Santo le va a poner el sentir a usted en el momento, o le va a poner el sentir al pastor, o donde usted esté, y va a decir: bueno, el Espíritu Santo me confirma que hoy tengo que salir ya a predicar el Evangelio de tal lugar. El Espíritu Santo es el que toma la decisión de hacerlo. Pero obviamente que tiene que haber algo importante en nosotros que se llama fruto. Él escoge ministros para la obra del ministerio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pues es el Espíritu Santo que lo va a enviar a usted. No espere que lo envíe un pastor, no espere que lo envíe, ni usted mismo se envíe. ¿Estamos de acuerdo? Porque también si usted mismo se envía y dice: ya estoy preparado para irme al África, pues se lo van a tragar las tribus caníbales allá, si no está preparado. ¿Me está captando? Había hermanos en Cristo hace un siglo aproximadamente que se iban al África a predicar. Hay un libro por ahí que se llama, precisamente hablando de los pactos de Dios, hay un libro que dice que esos hermanos hacían pactos de sangre con las tribus del África, con la finalidad de que no se los comieran, y lo respetaron a ellos todos los demás tribus de esa zona.
Esto es, hacían pacto de sangre, ya sea que derramaban sangre de un dedo, ya sea que echaban la sangre en una copa, o inclusive en el brazo. Y ese tipo de pactos que ellos hacían, dice que en algunos casos se ponían ceniza o algo para que la sangre que estuviera ahí quedara marcada, que es básicamente el principio de los tatuajes, eso. O sea, se tatuaban en aquel momento a través de la sangre, con la finalidad de que las demás tribus o el resto de las personas de las tribus pudieran respetarlos, no se los comieran. Entonces así, hermanos, empezaron a hacer pactos de sangre con las tribus y les predicaban el evangelio de Jesús. Así es que, por favor, no tome la decisión usted de hacer las cosas ni de enviarse usted mismo. Espere que el Espíritu Santo le dé testimonio si acaso es el caso que usted va a salir algún día. Dice Hechos capítulo 20, para que usted vea que el Espíritu Santo es alguien que toma decisiones. Hechos capítulo 20, versículo 'Ya lo tiene? Hechos capítulo 20. Versículo 24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo esas palabras, de que iba a dar testimonio, o de que iba a hablar del Evangelio de la gracia de Dios. Se da cuenta que Pablo no hablaba del Evangelio de la ley, solamente de la gracia. Próximamente vamos a ver una serie precisamente hablando respecto a la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia? ¿Qué representa? ¿Qué es? ¿Cuáles son los límites de la gracia? Porque la gracia tiene sus límites. ¿En qué sentido? En el sentido que da para que los seres humanos tomen decisiones. En ese sentido tiene el límite la gracia. El Señor Jesús ya lo hizo todo, ya lo dio todo por ustedes, pero dice Él, ustedes ejerzan algo que se llama fe, para que reciban todo de Dios. 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Nuevamente, la gracia va íntimamente relacionado con el evangelio del reino de Dios. No predicamos ni un evangelio de ley, solamente un evangelio del reino de Dios, que es un evangelio de que usted entienda que usted es Señor nuevamente de la tierra. ¿Está captando? Que ya le restituyeron, en pocas palabras, el reino que había perdido Adán. A través de la gracia de Jesús ya le dieron a usted el reino. Es decir, debemos de reinar en esta vida. Así dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Debemos de reinar como reyes. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, dice Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 27. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Pablo nunca le sacó la vuelta en decirles todo el evangelio que él había recibido. ¿Sabe cuál evangelio es el que le corresponde a usted? ¿Sabe cuál es el evangelio que le aplica a usted? De Romanos en adelante, ¿sabía? Los 4 evangelios de Jesús los puede tomar usted en cierta manera, pero no todo lo que viene en los 4 evangelios de Jesús le aplica a usted, ¿sabía? No todo, porque ese no es el nuevo pacto. El nuevo pacto viene cuando muere el testador llamado Jesucristo. ¿Cuándo murió? Después de esos 4 evangelios viene la muerte de Jesús, la resurrección. Por consecuencia le revela el evangelio del apóstol Pablo en el tercer cielo, y ahí ese es el evangelio del nuevo pacto. El evangelio, en pocas palabras, de la gracia, el evangelio que le corresponde a usted. ¿Correcto? Entonces sí es necesario que hablemos de los hechos de Jesús. Pero es más importante que usted reciba el evangelio del nuevo pacto, que es a través de la muerte del testador llamado Jesús.
De Romanos en adelante es lo que usted le aplica al 100% para que me entienda. Ese es el evangelio del nuevo pacto. Entonces dice, porque no he reunido anunciarles todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, para apacentar la iglesia del Señor, para darle pastos, es decir, para darle alimentos. Pero ¿quién fue el que los puso por obispos? Él se estaba dirigiendo a personas que eran ministros ya. El apóstol Pablo no se estaba dirigiendo a una congregación en general, sino a personas que ya tenían cierto cargo dentro de la iglesia. Dice que los puso por obispos. ¿Quién fue? El Espíritu de Dios. ¿Está captando que Él los designó? Obispos es una persona que tiene cierto nivel espiritual, para que me entienda. Es como ancianos, para que usted me entienda. Entonces, ¿quién los constituyó? ¿Qué vio el Espíritu Santo en ellos para decir, este ya está preparado para la obra del ministerio? Vio en ellos algo importante que se llama fe y conocimiento en la palabra de Dios. Sobre todo conocimiento en el evangelio que hablaba Pablo, el evangelio de la gracia, el evangelio de el reino de Dios. Esa fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la gracia? Que nos trajo el reino de Dios a la tierra. Es decir, el reino de Dios no está en el cielo, está aquí en la tierra. A través de ustedes se ve manifiesto el reino de Dios. Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces el Espíritu Santo designaba obispos. Romanos capítulo 8. Ya estamos terminando esta serie. Es interesante porque les comenté que ustedes van a comprender más al Espíritu Santo, van a comprender un poquito más no nada más conocerle por su manifestación, sino conocerle a través de su palabra, para que la manifestación no interfiera a la palabra o se sobreponga a la palabra. ¿Está captando lo que le digo? Es necesario que usted conozca el Espíritu Santo a través de la palabra, para que la manifestación, las manifestaciones que haya en un lugar no se interpongan a la palabra de Dios. Esto es caso concreto que les acabo de hablar ahorita. ¿Es el Espíritu Santo que los está liberando, vomitando para liberarlo de demonios? No. ¿Es una manifestación del Espíritu Santo? No. ¿Es una manifestación de la carne? Sí. Entonces debemos de entender correctamente una manifestación del Espíritu Santo. Cuando usted ve milagros, usted se puede embriagar del Espíritu Santo. Es una manifestación porque viene en Hechos capítulo 2, ¿sí o no? Que fueron llenos de mosto. Es una manifestación del Espíritu Santo. Vomitarse y liberar personas a través del poder del Espíritu Santo y que se vomiten, ¿eso es del Espíritu Santo? No. Liberar al propio pueblo de Dios a través del poder del Espíritu Santo, sacarle los demonios a X hermana o hermano, ¿es del Espíritu Santo? No. ¿Está captando? El Espíritu Santo nunca lo va a mandar a liberar a otro hijo de Dios. ¿Sabe cómo lo va a mandar a liberar? A través de su palabra. Ese hijo de Dios a lo mejor, por decirlo así, interpretó mal la palabra de Dios, se iba saliendo del camino, iba agarrando por otro lado, y en lugar de decir Cristo es mi único Salvador, ya estaba pensando que también había corredentores con Cristo. Entonces se está saliendo la palabra. ¿Cómo lo va usted a guiar a esa persona y regresarlo al camino de Cristo? Haciendo, a través de la palabra de Dios lo va a hacer libre. Conoceréis la verdad, y el conocimiento de esa verdad, que es su palabra, los va a hacer libres. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué pasa con los que no son guiados por el Espíritu Santo? ¿Serán hijos de Dios?
Fíjese, es muy importante que usted entienda de lo que está hablando aquí. ¿Qué significa hijo de Dios? Nacido de nuevo, ¿eh? Pero el nuevo nacimiento espiritual, ¿qué trae a ustedes? Una herencia. Usted es hijo de Dios y es coheredero. Fíjense, vamos a ver un poquito más atrás, o más adelante más bien. Dice Romanos capítulo 8. Fíjese de qué está hablando. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y fíjense, lea el 17. Y si hijos, ¿qué somos también? Herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué significa que padecemos juntamente con Él? Hermano, que tengo que morir en una cruz y derramar sangre, mi propia sangre. ¿Qué significa que padecemos? Esa palabra padecemos también se puede traducir como padecimos juntamente con Él. ¿Qué significa que padecimos? ¿Qué significa que padecimos juntamente con Cristo? Que en Cristo estábamos nosotros también muriendo y resucitando, ¿verdad? Que Él lo hizo en sustitución de nosotros. Por eso dice que en Romanos capítulo 3, por ahí, o el 6, dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo por el bautismo. ¿Qué significa? Que Cristo fue sumergido a las partes más bajas de la tierra y fue resucitado de ahí. Entonces, cuando habla con Cristo, estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo, fui juntamente crucificado, que es la corrección en Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí han escuchado ese término? ¿Eh? Pero hay una traducción que dice, con Cristo fui juntamente crucificado. ¿Qué significa? Que Jesús pagó y llevó los pecados por mí. Ahí precisamente fuimos nosotros crucificados. Ahí llevamos el pecado, pero en nosotros hubo una legalidad, es decir, Cristo fue el que lo hizo literal y nosotros juntamente con Él lo hicimos, ¿correcto? Pero no tuvimos que sufrir nosotros en una cruz, ni tuvimos que ir al infierno, ¿verdad? Ahí viene la sustitución, por lo cual el Cordero lo hizo por nosotros. Por eso dice que Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si es una persona, usted, justicia, ¿qué significa? Que es una persona justa, que es una persona que, en pocas palabras, ya no va a un lugar de sufrimiento. Justicia de Dios significa que usted, aunque merecía o no merecía llevar el castigo eterno, Cristo pagó por ustedes y ahora ustedes son justificados, son salvos, son realmente, en pocas palabras, los reyes aquí en la tierra. El cuerpo de Cristo, reyes, sacerdotes, embajadores de Cristo. Esto es la palabra de Dios. Cuando habla de que somos justicia de Dios en Él, significa que ya no tenemos condenación y vamos directamente al cielo a través del sacrificio de Jesús. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos. 16, el Espíritu mismo da testimonio de su Espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecimos juntamente con Él. Es decir, que usted entienda que Jesús llevó el pecado, que usted entienda que Jesús llevó la enfermedad, que usted entienda que Jesús llevó la maldición para que usted ahora reciba la bendición de Dios. Ahí usted padeció juntamente con Él, eso simboliza esto. Entonces, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿De qué está hablando? De que usted es un hijo, pero usted entiende que es un heredero. Eso debe entender. Entonces el que le va a dar testimonio a su espíritu de que es un hijo, pero no nada más un hijo, sino un hijo que tiene toda la herencia del nuevo pacto a través, es decir, que la bendición de Dios está sobre su vida. Ya no hay maldición sobre su vida, ¿ya sabía? Ya no hay maldiciones sobre su vida. Hay pura bendición porque Cristo llevó la maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que usted sea bendito. Ahí Él llevó la maldición, usted recibe o tiene más bien ya la bendición. Por eso dice, si usted es un hijo, es un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Si es que padecimos juntamente con Él, dice una traducción, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Si Él resucitó,
usted también resucitó. Si él está sentado a la diestra del Padre, ¿dónde cree que está usted? Hermano, estoy sentado en esta silla. No, legalmente usted está juntamente con Cristo allá. ¿Sabía? Eso dice Efesios capítulo, por ahí Efesios capítulo 2, creo que, a ver, déjeme checarlo. Creo que Efesios capítulo 2 lo dice.